Muy buenos días, jóvenes y señoritas estudiantes. El día de hoy vamos a ver lo que es propiedades de las derivadas. Habíamos analizado ya lo que era la derivada a través del análisis de límites, donde podíamos calcular la derivada de una función a partir de un incremento y tender ese incremento hacia cero. Pero nos dimos cuenta que ese es un trabajo un poco engorroso, llevaba mucho tiempo, mucho procedimiento matemático, entonces se desarrollaron algunas técnicas, entre ellas las reglas prácticas de derivación que vimos en la última clase, que son 4: la derivada de una función constante, la derivada de la función identidad, la derivada de un escalar por una función. En este caso nosotros solamente habíamos visto por la función identidad. Ahora la vamos a ampliar a esta propiedad para todo tipo de función. Y también vamos a ver la derivada de una potencia. Vimos en la última clase donde debíamos bajar el exponente y al exponente restarle 1. Bien. Ahora vamos a trabajar con más funciones que nos van a permitir encontrar diferentes tipos de derivadas. Vamos a comenzar con la función radical. Nosotros aquí tenemos una función donde tenemos un radical, la raíz quinta de x al cubo. ¿Cómo podemos desarrollar este tipo de radical? Sencillo, nosotros lo que vamos a hacer es convertir esta función radical en una función potencia del tipo fraccionario. ¿Cómo vamos a convertir esta fracción? ¿Cómo vamos a crear esta fracción? Pues simple y llanamente la potencia de esta base que es x va a ser igual. El numerador va a constar del exponente propio de la base. En este caso, el exponente es 3, por consiguiente el numerador es 3. Y el denominador de esta potencia va a ser el índice del radical, en este caso 5. Una vez que nosotros ya hayamos convertido esta parte, lo que vamos a hacer simple y llanamente es aplicar la regla de la potencia, en la cual bajábamos el exponente y al exponente le restábamos 1. En este caso el 3/5 baja y al 3/5 le restamos 1. ¿Cómo hacemos la diferencia de este menos 1? Pues lo que hacemos es tratar este menos 1 como una fracción. La convertimos en una fracción en función del denominador anterior. ¿Para qué? Para convertir estas dos fracciones en fracciones homogéneas. Este 1 lo convertimos en 5/5. ¿Por qué? Porque 5 dividido para 5 sigue siendo 1. Y ahora nosotros tenemos fracciones homogéneas, las cuales vamos a restar el menos 5 con el 3. Menos 5 y menos 3 nos quedaría menos 2. ¿Qué vamos a hacer aquí? Luego, pues vamos a ir desarrollando lo que quedaría, multiplicar el numerador 2 por 3, 6. Como el denominador no existe, lo dejamos o como lo entendemos como si hubiera aquí un 1, 5 por 1, 5, nos quedaría 6/5. Y anotamos la operación que ya habíamos realizado en esta parte. Pues quedaría x elevado a la menos 2/5. Pero recuerden que no podemos dejar exponentes negativos, debemos convertirlo en positivo. ¿Cómo lo convertimos en positivo? Pasando este exponente que está en el numerador a la parte del denominador. ¿Cómo nos quedaría esto? La derivada va a ser igual a 6 dividido para 5. Ya no vamos a tener x elevado a la menos 2/5, sino a la 2/5 positivo. ¿Por qué? Porque hemos convertido este exponente negativo en un exponente positivo al colocarlo en el denominador. Ahora, adicional a esto, no podemos dejar un exponente fraccionario, debemos convertirlo en un radical, como teníamos al inicio. ¿Cuánto nos quedaría? Nos quedaría 6 sobre 5 por la raíz quinta. Sacamos la raíz quinta, ¿por qué? Porque el denominador del exponente es 5 y el exponente va a quedar como el numerador. Aquí en este caso sería 2. 5x al cuadrado. Si ya tenemos la derivada, partimos de una función radical y llegamos a una función radical también. ¿Sí? Entonces, cuando tenemos una función radical, recuerden lo que debemos hacer es convertirlo en un exponente y de ahí aplicar la regla de la potencia. ¿Sí? También vamos a ver ahora lo que es la derivada de una suma de funciones. Para eso es importante recordar que en ejercicios anteriores nosotros habíamos tratado con funciones del tipo monómicas, donde solo había un monomio, donde solo había una parte donde estaba toda nuestra función. En este caso, por ejemplo, f de x igual a x a la 4 y g de x igual a x al cubo. Entonces, este tipo de funciones muy raras veces se
se observan, más bien se observan funciones del tipo combinadas, donde tenemos, por ejemplo, esta función h de x, que es la combinación de la suma de f de x y g de x. Y aquí tendríamos, ¿cómo quedaría h de x? Sería igual a f de x, que sería x cuadrado, más g de x, que sería x al cubo. Tenemos una función donde está sumando ambas funciones. Esta ya es un polinomio porque está compuesto por varios monomios, en este caso 2 monomios. Pueden ser muchos más, 3 o 4, pero nosotros para ir ingresando al procedimiento vamos a comenzar con uno de suma y luego vamos a hacer con uno de resta y posteriormente vamos a hacer uno combinado donde están más de 2 elementos. ¿Qué me dice la derivada de una suma de funciones? Es la suma de las derivadas. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, tengo aquí una función que ya vimos que h de x era igual a la suma de f de x más g de x. La derivada de esa función va a ser igual a la derivada de f más la derivada de g. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo sacar la derivada de f y la derivada de g. ¿Cómo saco la derivada de f? Pues bajo el exponente, en este caso se convierte en coeficiente 2, y al exponente le resto 1. 2 menos 1, 1, nos quedaría la derivada de f, nos quedaría 2x. Lo mismo voy a hacer con g. G de x va a ser igual a x al cubo, bajo el exponente lo convierto en coeficiente 3 y le resto 1 al exponente. 3 menos 1, 2, y nos quedaría la derivada de g, 3x al cuadrado. Entonces, la derivada de h, que es lo que nosotros estábamos buscando desde un inicio, sería igual a la derivada de f, que sería 2x, más la derivada de g, que sería 3x al cuadrado. Y ya no hay ningún procedimiento adicional que realizar. Hemos realizado la derivada de una suma de funciones. Lo mismo va a pasar con la resta. Por ejemplo, tengo f de x igual a x a la cuarta y g de x igual a x a la quinta. Ahora ya no voy a sumar las funciones, sino las voy a restar. Nos quedaría x a la cuarta menos x a la quinta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? La derivada de una resta de funciones es la resta de sus derivadas. Igual que en el caso anterior, tenemos f de x menos g de x. La derivada va a ser la derivada de f menos la derivada de g. En el mismo procedimiento muy similar al de la suma. ¿Cómo vamos a hacer ahora? X a la cuarta, derivamos. Bajo el coeficiente lo convierto en, bajo el exponente lo convierto en coeficiente y al exponente le resto 1. 4 menos 1 nos quedaría 4x al cubo. Lo mismo voy a hacer con g. G tengo x a la quinta. Bajo el exponente lo convierto en coeficiente 5 y al exponente le resto 1. 5 menos 1 nos quedaría 4. Ya tengo la derivada de f y la derivada de g. ¿Cómo encuentro la derivada de la resta? Pues resto las derivadas. En este caso 4x al cubo menos 5x a la cuarta. Si ustedes se dan cuenta, este procedimiento es similar al de la suma, muy similar, sino que ahora nosotros tenemos una resta. Va a pasar lo mismo. Ahora vamos a ampliar un poco el concepto de la derivada de un escalar por una función. Nosotros habíamos visto esto en la clase anterior solamente con la función identidad. Ahora vamos a ampliar ese concepto para otro tipo de funciones. De hecho, vamos a tomar un ejemplo como este, que tenemos una función f de x igual a x al cubo. Entonces, vamos a ver. Si tengo una función h de x que es la constante, ¿qué constante? 7 veces f de x. 7 veces f de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Escribimos nuestra función nuevamente como h de x 7 veces x al cubo. El 7 es la constante y el x al cubo es la función con la que vamos a analizar. Entonces, ¿cómo calculo esa derivada? Para esto vamos a derivar la función sin la constante, solo este x al cubo. Y luego la multiplicamos por la constante. Una vez que ya saque la derivada, la multiplico por la constante. Entonces, en la fórmula quedaría h de x igual a k veces f de x, donde k es una constante, pertenece a los reales, cualquier número posible. Entonces, la derivada va a ser igual a la misma constante por la derivada de la parte interna. Primero derivo y luego multiplico por la constante. Eso es lo que me está diciendo esta fórmula. Vamos a ver. Si tengo f de x, la derivada sabemos que va a ser 3x al cuadrado. Aplicando la regla, 3x al cuadrado. Entonces, nosotros simple y llanamente lo que hacemos es, anotamos la función y a esta función le sacamos la derivada. 7. Y en lugar de derivar el 7 lo saco y derivo la parte interna, que en este caso es x al cubo. Al derivar x al cubo sabemos que obtenemos 3x cuadrado. 3x al cuadrado.
y luego lo multiplicamos por la constante. 3 por 7 nos quedaría 21x cuadrado. La derivada de una función por una constante es la derivada de la función por la constante. ¿Sí? Sí. Ahora, ¿cómo trabajamos esto en un ejemplo combinado? Por ejemplo, tengo un f de x igual a 2x a la cuarta, un g de x igual a 7x a la quinta, y también tengo un h de x igual a 2x al cubo. Aquí voy a tener una nueva función que va a combinar tanto f, g y h. Entonces vamos a tener 2x a la cuarta menos 7x a la quinta más 2x al cubo. F de x menos g de x más h de x. Entonces, esta operación, ¿cómo se deriva? Pues anotamos la función y aplicamos lo que habíamos visto. Primero la regla de la constante. Como aquí tengo una constante, derivo la parte interna. Derivo esta x a la cuarta. Bajo el exponente y al exponente le resto 1. Hago lo mismo con los otros. Saco la constante, menos 7, y derivo la parte interna, que sería x a la quinta. Bajo el coeficiente y al exponente lo convierto, le resto 1. Y lo mismo hago con esta parte de aquí. Saco la constante, que en este caso es 2, y derivo la parte interna, que es x al cubo. Bajo el exponente y al exponente le resto 1. Eso quedaría 2 por 4x al cubo menos 7 por 5x a la cuarta más 2 por 3x al cuadrado. Multiplicando cada uno de los elementos nos quedaría 2 por 4, 8x al cubo menos 7 por 5, 35x a la cuarta más 2 por 3, 6x al cuadrado. Entonces, este es un ejemplo donde ya combinamos las tres reglas anteriores, tanto la de la suma, la de la resta y la de la constante. Las hemos aplicado a las tres de forma directa para ir aprendiendo un poco más el procedimiento. Ya luego lo pueden hacer de forma directa. Simplemente la derivada de 4x de x a la cuarta es 4x al cubo. Lo van aplicando ya cada vez más directamente. Ahora, vamos a ver la derivada de un producto de funciones. Hasta ahora nosotros habíamos visto la suma, la resta y una constante por la función. Ahora vamos a ver el producto de unas funciones. Tengo dos funciones aquí, función f de x igual a x a la cuarta menos 3 y la función g de x igual a x a la quinta. ¿Cómo quedaría el producto de f de x por g de x? Una nueva función que la voy a llamar h de x, que va a ser igual a x a la cuarta menos 3 por x a la quinta. Entonces, ¿cómo vamos a hacer? Ya tenemos el producto aquí. Lo que vamos a hacer ahora es aplicar la siguiente regla. Vamos a ver cómo es la regla. Tengo un producto de funciones. Lo que voy a aplicar es la derivada del producto va a ser igual a la primera, a la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esta es la regla que debemos aplicar cuando se trata de un producto de funciones. La repito, la derivada de la primera por la segunda sin derivar, siempre aquí va a ser más la derivada, la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Esta es la regla en cuanto a la multiplicación de funciones. ¿Cómo se aplica esto? Vamos a primero obtener las derivadas de cada una de las funciones. Para eso vamos a sacar la derivada de f de x. O sea, recuerden, la derivada de x a la cuarta bajo el coeficiente y al exponente le resto 1. ¿Por qué pongo aquí 0? Porque el 3 es una constante y la derivada de una constante siempre es 0. Eso lo vimos en la última clase. Entonces la derivada de f' de x sería igual a 4x al cubo. ¿Cómo quedaría la derivada de g de x? G de x sería x a la quinta, la derivada sería 5x a la cuarta. Aplicando la regla, vamos a ver la regla, ¿cómo debemos aplicarla? La derivada de h de x, que es el producto, va a ser igual a la derivada de la primera. En este caso tomo el 4x al cubo por la segunda, pero sin derivar. Entonces tomo aquí la g de x, x a la quinta. Más la primera sin derivar, que sería x a la cuarta menos 3 por la derivada de la segunda, que sería 5x a la cuarta. Si ya tengo aquí todo lo que es aplicada la fórmula, el resto ya es procedimiento algebraico. Entonces, ¿cómo sería el procedimiento algebraico? Pues tomamos la función que habíamos presentado adelante, donde habíamos aplicado la fórmula, recuerdo la fórmula,
que es la derivada de la primera por la segunda sin derivar, más la primera sin derivar por la derivada de la segunda. Eso ya lo habíamos calculado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ir multiplicando. Primero vamos a multiplicar este 4 por este 4x al cubo por x a la quinta. Como tengo la misma x, sumo los exponentes. 3 más 5, 8. 4 por 1, 4. 4x a la octava más. Vamos a ver, ahora multiplicamos este x a la cuarta por 5x a la cuarta. 5 por 1, 5. X a la cuarta por x a la cuarta. Sumamos los exponentes. Nos quedaría 5x a la octava. Sumo 4 más 4, 8. Finalmente multiplico este menos 3 por este 5x a la cuarta. Nos quedaría menos 15x a la cuarta, porque 3 por 5, 15. X a la cuarta bajaría ya que no hay ningún otro exponente que sumar. Entonces nos quedaría ya la derivada sería igual a 9x a la octava menos. ¿Por qué 9x a la octava? Porque sumo los términos semejantes, ya que tengo 4x a la octava más 5x a la octava son términos semejantes, los sumo y me quedaría menos 15x a la cuarta. Esta derivada es la derivada de esta función producto. Tengo la función x a la cuarta menos 3 por x a la quinta. Al derivarla, obtengo esta derivada, 9x a la octava menos 15x a la cuarta. Muy bien, jóvenes. Esta sería la clase del día de hoy. Nos vemos la próxima clase. Muchas gracias.